Leonardo. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a tocar un tema interesante y muy en boga que es sobre los sistemas agrícolas biodiversos. Estos sistemas reciben diferentes tipos de nombres. Agricultura agroecológica, sistemas regenerativos, agricultura sintrópica, es decir, hay gran cantidad de términos que se le han asociado a este tipo de sistemas biodiversos. No importa el nombre que le estemos dando, lo importante es conocer los principios del sistema, ¿sí? Generalmente los sistemas regenerativos asocian em, los sistemas agroforestales con agricultura. Este término de sistemas regenerativos o agricultura sintrópica fue dado por un agricultor de origen brasileño y suizo, que empezó a estudiar los patrones de la sucesión ecológica en el bosque del Amazonas, en los sistemas también forestales de Brasil. Y se dio cuenta que en los mismos bosques, tanto primarios como secundarios, existía muy poca presencia de suelos degradados, ya que la mayoría de los bosques reciclan muchos nutrientes y hace que los suelos se mantengan fértiles siempre y cuando exista ese reciclaje de nutrientes que es producido en sí mismo por la cantidad de materia orgánica que se desprende de los mismos árboles, es decir, hojas, ramas y la interacción con otras plantas y otros animales, ¿sí? En términos agrícolas, los sistemas regenerativos son aquellos que combinan los cultivos agrícolas, los huertos donde hay árboles frutales o maderables, junto con plantas de cobertura que en la mayoría de las veces se utilizan son de las plantas de la familia de las leguminosas, ya que tienen una interacción sinérgica con los microorganismos fijadores de nitrógeno que se encuentran en el suelo. Entonces, estos sistemas regenerativos en agricultura tenemos indudablemente que incorporar árboles y plantas de cobertura para proteger los suelos de la erosión. Los sistemas regenerativos lo que hacen es imitar el ecosistema natural, bosque, y se diseñan estratificando en diferentes capas de vegetación, tanto arbórea, arbustiva como herbácea, las áreas donde nosotros queremos mejorar la producción agrícola y aumentar la eficiencia, sobre todo en el uso de los recursos como el agua y el suelo y también de la energía solar, que es la que hace que las plantas hagan su fotosíntesis. En términos ecológicos, el sistema regenerativo lo que hace es emular el nicho ecológico y preparar el terreno para los diferentes procesos que en la naturaleza llevarían siglos y que a través de la mano del hombre pudiéramos acortar los tiempos y mejorar sobre todo a nivel de suelo y de humedad. Cuando hablamos de sucesión antropogénica, nos referimos al acelerar procesos naturales que ocurren en los ecosistemas con la intervención del hombre. Es decir, en aquellos lugares donde solo tenemos pastizales, podemos llevarlo a convertir en un sistema de tipo sucesión si empezamos a manejar plantaciones de arbustos y luego de árboles, utilizando la poda y el manejo de toda esta biomasa que se va generando a lo largo del tiempo en los cultivos y transformando suelos que han sido degradados por la erosión o por el tiempo, por la falta de cobertura vegetal, y podemos convertir en suelos fértiles manejando ciertos conocimientos agrícolas que de forma natural tardarían siglos y que tal vez con la ayuda
del conocimiento humano, pues pudiéramos acelerar estos procesos para establecer unos bosques secundarios en zonas donde antes existían solo pastizales, ¿no? Esto es lo que se llama sucesión antropogénica. Sin embargo, realizar esto requiere un gran esfuerzo y requiere muchas cantidades de dinero porque hay que manejar mucho la fertilidad del suelo. Y manejar fertilidad del suelo pues requiere de mucho esfuerzo, tanto económico como de energía y humano. Otra característica de los suelos o de los sistemas regenerativos es que son autosuficientes. Y son autosuficientes porque se reciclan prácticamente todos los elementos del mantillo que permiten que sean utilizados como fertilizantes naturales para el suelo. Además, mantiene una cobertura permanente a nivel del suelo que evita la erosión y mejora también la retención de la humedad. El mejor ejemplo de un sistema autosuficiente es el bosque. Por ejemplo, el bosque del Amazonas es un sistema que se recicla permanentemente y no hay que aplicar ningún insumo externo para mantener esos árboles inmensos que hay allá, sino que se reciclan los nutrientes dentro del mismo bosque. Otra característica de estos sistemas regenerativos es que utilizan al máximo la fotosíntesis. Cuando se plantan cultivos densos o se asocian cultivos de diferentes especies, se deben asociar siempre pensando que cada una de estas especies debe estar adaptada a capturar la luz en la posición en que la que le corresponde dentro del área donde están siendo sembrados. Lo importante de todo esto es evitar que el suelo permanezca desnudo o descubierto, ya que suelos sin cobertura pues son de fácil erosión y además de que se erosionan, pues hace también que la pérdida de la humedad sea más acelerada, ¿no? El término de sucesión natural es lo que ocurre en los ecosistemas de manera natural cuando no hay intervención del ser humano, ¿no? Generalmente los suelos, las especies que colonizan inicialmente un suelo son gramíneas de porte bajo, se les conoce como plantas pioneras. Después se van estableciendo plantas que son de porte intermedio, que son arbustos, y luego llega a establecerse grandes plantas o árboles que generan frutos y que para que se establezcan a nivel de bosque deben estar cerca a los 30 años, ¿no? Entonces vean ustedes que para poder establecer un área con una sucesión natural, se lleva aproximadamente de manera natural unos 30 años. Esto se puede manejar de manera artificial cuando se establecen patrones de siembra o siembras programadas para que se establezcan árboles en zonas donde en algún momento hubo un bosque de manera natural, pero por alguna condición se perdió y se quiere volver a establecer. Pero fíjense ustedes la cantidad de años que hay que trabajar para que pueda establecerse un bosque con árboles ya formados, ¿no? Otra característica que debemos manejar cuando tenemos sistemas de producción de tipo regenerativos es mantener siempre una cobertura, aun cuando tengamos cultivos que tengan una importancia económica. Por ejemplo, en la imagen les traigo cultivo de maíz asociado con unas leguminosas que cubren las calles de donde está sembrado el maíz y cultivo también de tomate con unas plantas que son de cobertura en medio de las hileras de tomate. Lo importante de mantener siempre la cobertura de los suelos, como les he venido diciendo, es que los mantillos, bien sean orgánicos o inorgánicos, porque también pueden ser utilizados, se puede utilizar restos de cosecha o incluso plásticos, lo que protege al suelo de la excesiva evaporación
y además regula la temperatura a nivel de suelo y por supuesto mejora las condiciones de los microorganismos del suelo. Otro de los principios fundamentales de la agricultura regenerativa es sincronizar siembras. Generalmente en este tipo de sistemas se pueden ir alternando cultivos anuales con cultivos bianuales o hierbas y arbustos, dependiendo del sistema que querramos establecer. Lo importante es siempre favorecer el, el corte de los ciclos de las plagas que generalmente se dan en los cultivos, en los monocultivos, y la idea es cortar estos ciclos para evitar en lo posible el menor uso de agroquímicos, de insecticidas en este caso, ¿no? La sincronización de las siembras pues ayuda a nosotros, primero, a mantener una cosecha permanente en un área determinada, mantener el control natural de las plagas y también mejorar las condiciones del suelo cuando alternamos especies como gramíneas a pasarlas a especies que sean de la familia de las leguminosas. La familia de las leguminosas, les recuerdo que son aquellas especies vegetales que tienen esas simbiosis con las bacterias que fijan nitrógeno de manera natural y lo ofrecen a las plantas. Un ejemplo de leguminosa es la soya. Entonces, generalmente después de los cultivos del cultivo de maíz o de trigo, alternarlo con cultivo de soya para mejorar las condiciones, sobre todo de nitrógeno a nivel del suelo. Otra de las características o principios de este tipo de sistemas agrícolas es hacer podas estratégicas y selectivas. Como les venía diciendo, muchas de las especies que se utilizan en asociaciones con la siembra de los cultivos de carácter económico son especies de rápido crecimiento, generalmente leguminosas, que estimulan mucho la formación de las asociaciones de los simbiontes como el rizobio a nivel del suelo y que sus componentes de proteína en hojas y tallos es elevado también. Entonces, la idea es dejar estos restos de las cosechas o de la poda de estos cultivos como residuos en el suelo o incorporarlos al suelo para mejorar también las condiciones nutricionales del suelo. Es decir, en este tipo de sistemas se trata de cerrar el ciclo. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del ciclo de nutrientes del nitrógeno, ¿sí? Estamos dejando parte del follaje de una planta que tiene gran contenido de nitrógeno a nivel de suelo o incorporarlo para que se descomponga allí mismo y pueda ser absorbido en los posteriores cultivos. La otra característica es mantener siempre diversidad de especies, tratando de emular, como les digo, los sistemas naturales como el bosque. En el bosque no hay una sola especie de árboles, ni hay una sola especie de plantas rastreras, ni hay una sola especie de arbustos. Es decir, hay gran cantidad de especies tanto maderables como frutales, como arbustos, como leguminosas, como plantas herbáceas. En un bosque de manera natural se van a conseguir diversas especies. Y eso es lo que nosotros tratamos de emular cuando estamos diseñando el sistema de producción regenerativo en una finca. Tratar de emular un ecosistema equilibrado para evitar también, por ejemplo, que ya sea atacada una especie por una plaga en particular, ya que en la medida que hay diversidad, no se generan explosiones de plagas en este tipo de sistemas, sino que se mantienen equilibrados. Esto es lo que se busca con este tipo de principios en cuanto a la diversidad, es mantener el equilibrio del ecosistema. Entonces podemos ver diferentes ejemplos de agroecosistemas donde hay diversidad de especies. Aquí en el lado izquierdo observen un sistema silvopastoril, ganadería con un pasto que generalmente está asociado también con una leguminosa y unos árboles madereros que aportan sombra al sistema y además pues también mejoran las condiciones del suelo por em,
manejo de temperatura y humedad a nivel de suelo también. Y aquí al lado derecho un sistema también biodiverso donde el cultivo de carácter económico es el café, pero se encuentra asociado con algunas especies de musáceas que son generalmente bananos y con las árboles de sombra, que generalmente son árboles de guamo, que también se utilizan sus frutos en la comercialización, siendo el cultivo del café el principal rubro de carácter económico en este agroecosistema. Pero ambos agroecosistemas pues están enfocados en la diversidad de especies. Cuando manejamos un sistema con diseño agroforestal, tenemos que buscar combinar diferentes especies vegetales, como los árboles de los cuales podemos obtener madera, como el cedro y el nogal, asociado con algunos frutales que pueden ser banano, puede ser cítrico u otros frutales como durazno, dependiendo de las condiciones agroecológicas, por supuesto, de cada lugar. A su vez, asociarlos con arbustos de porte más pequeño. Vean ustedes que tenemos la estratificación vertical, árboles altos como el nogal, árboles medianos como el cítrico, árboles de porte más pequeño o arbustos como el café o el cacao, y cultivos que son anuales como el maíz o la manihot esculenta, que es la mandioca o yuca, todos en un mismo espacio. La idea es mantener un sistema muy biodiverso y sobre todo tratando de mantener los suelos em, con especies, las que llamamos especies pioneras, que son las que se usan de cobertura. En el ejemplo que les traigo acá, estos son árboles de durazno y una cobertura con un trébol que cubre muy bien las calles donde están sembrados los frutales. Generalmente los tréboles se podan o se utilizan para la alimentación animal. En muchos casos se utilizan para enificar y asociar con con gramíneas, pero en muchos casos simplemente se pasa una podadora en las calles y se deja ese material allí sobre el suelo, o en muchos casos ni siquiera se poda, se deja que crezcan de manera libre allí. Otro aspecto importante de estos sistemas es que como hay mucha biodiversidad de plantas y generalmente algunas plantas empiezan a competir con los cultivos que tenemos de interés económico, entonces debemos hacer un deshierve selectivo. Y esto en la mayoría de los casos se hace de manera manual, es decir, la tiene que hacer el ser humano, no se utiliza maquinaria para hacer este tipo de deshierves. Asimismo, se hacen también fertilización de tipo orgánica en el lugar, utilizando los mismos residuos de cosecha que se pueden sustituir también con algunos bioles que podemos también generar en la misma unidad de producción. Todo esto se hace generalmente por una o dos personas que trabajan la parte del abonado, ¿no? Entonces, hay algunas limitaciones que tenemos que tomar en cuenta en este sistema, ¿no? En cuanto a la productividad, eh, para poder establecer un sistema tan biodiverso, tenemos que manejar muchos conocimientos técnicos. Entonces, es una limitación en cuanto a que el productor debe conocer ciertas normas y características para poder establecer un cultivo biodiverso. Los beneficios que, por supuesto, por unidad de área hay mayor rendimiento y alta productividad también a largo plazo. En cuanto a la sostenibilidad, pues este es uno de los sistemas que tiene mejor secuestro y almacenamiento de carbono cuando hablamos de contabilidad ambiental. Regenera además suelo y reduce mucho el riesgo en cuanto a que no hay una incidencia de plagas y enfermedades muy intensa debido a la biodiversidad que está presente. La limitación más grande que puede tener este tipo de sistema es que no hay maquinaria
agrícola adaptada a sistemas de tipo biodiverso. Habría que hacer algunos ajustes porque como ustedes pueden observar son sistemas donde hay gran cantidad de especies, tanto de plantas como de animales y este tipo de manejo pues se hace un poco menos, tiene que se utiliza mucho mano de obra, menos maquinaria. Y en cuanto al aspecto económico, pues los costos operativos son más bajos porque se requiere menor cantidad de insumos externos. La limitación, como les digo, pues requiere un rediseño de la finca porque la maquinaria pues va a ser, no se puede utilizar maquinaria convencional ya que no está adaptada para este tipo de sistemas, ¿no? Entre los beneficios más importantes de estos sistemas regenerativos es que el suelo aumenta su contenido de materia orgánica y esto en consecuencia se maneja una mejor estructura de suelo y una mayor fertilidad. Al haber mayor contenido de materia orgánica, la estructura del suelo inmediatamente tiene una mejoría. Este, se conocen suelos con altos contenidos de materia orgánica como los grandes sumideros de carbono hoy en día, conocidos hoy en día a nivel global, ¿no? Este tipo de suelos son muy ricos en materia orgánica, como ya les había comentado, y superan incluso a almacenamiento de materia del carbono secuestrado más que en otros sistemas conocidos con mucha eficiencia, como los bosques en pleno crecimiento o bosques en crecimiento. Es decir, el suelo agrícola corresponde a la capa arable del mundo, a por lo menos 2/3 de la capa que existe de la Tierra hoy en día. Si nosotros manejamos muy bien estos suelos y los mantenemos ricos en materia orgánica, los estamos convirtiendo en suelos que están secuestrando o almacenando también carbono. Entonces, al tener suelos ricos en materia orgánica, vamos a tener también suelos que están secuestrando carbono y almacenando. ¿Cuáles serían los mejores sumideros de carbono en nuestro planeta? Bueno, se conoce hoy en día que los humedales y las turberas son los mejores secuestradores y almacenadores de carbono en el planeta. ¿Por qué? Porque ellos están almacenando casi el doble del carbono que hay, eh, almacenan más del doble del carbono que todos los bosques del planeta Tierra. Es decir, que son bastante eficientes acumulando carbono, ¿no? El tema es, o el detalle que hay aquí es que solamente se corresponde con un 3% de la superficie terrestre, es decir, no hay gran cantidad de humedales y turberas que puedan reservar el carbono que estamos generando hoy en día en grandes, tenemos emisiones abundantes de CO2 y necesitamos mantener o secuestrar carbono de manera eficiente. Los sumideros de carbono que se conocen, además de los humedales, tenemos los bosques también. A nivel terrestre tenemos el suelo agrícola o los suelos. Entonces ya tenemos tres sistemas terrestres que nosotros podemos tratar de mejorar para evitar que haya más liberación de carbono a la atmósfera. Es la reforestación, sería uno de los principios que debemos impulsar, el manejo sostenible de los suelos agrícolas y la protección de los humedales. ¿Cómo vamos a nosotros a mejorar los suelos agrícolas? Bueno, integrando cultivos perennes y árboles con cultivos de corte bianual o cultivos como las hortalizas y los pastos asociados con otros cultivos que pudiéramos integrar en una misma área. Esto se traduce en el aumento de la biodiversidad de los espacios que estamos utilizando para la agricultura. Al nosotros manejar gran biodiversidad de especies una misma unidad de área, estamos mejorando la estructura del suelo,
Estamos aumentando la biodiversidad, reduciendo la erosión y almacenando carbono. Existen políticas para que se den este tipo de acciones a nivel regional y mundial. Pues en algunos países sí hay algunos incentivos, en otros todavía no se han dado, pero entre los más importantes tenemos los subsidios o los pagos a los agricultores que adoptan prácticas como la labranza mínima, cultivos de cobertura, rotación de cultivo, el manejo integrado de plagas. También los programas de certificación de carbono en el suelo que crean mercados donde los agricultores pueden vender en créditos de carbono eh, parte de lo que se están secuestrando sus cultivos en sus unidades de producción. También hay políticas que van orientadas más hacia la investigación y la extensión agrícola, financiando sobre todo conocimientos y técnicas para que aquellos agricultores que manejan suelos agrícolas puedan conocer cómo manejar los microorganismos del suelo y mejorar la salud del suelo, difundiendo conocimientos también de cómo utilizar los recursos más escasos como el agua, ¿sí? También hay políticas orientadas a la restauración de los ecosistemas que han sido degradados por la tala y la quema excesiva, por ejemplo. Hay programas de reforestación y hay programas para aumentar la cobertura vegetal en suelos que han ido perdiendo materia orgánica. Entonces, existen este tipo de políticas, ¿no? Que dan los incentivos económicos para reforestar, sobre todo. Y hay otras que se van orientadas a la educación pública. Y es una forma también de generar cierta conciencia sobre la importancia del suelo y el carbono del suelo y cómo mantenerlo allí para evitar que vaya a la atmósfera y produzca el calentamiento global, ¿no? Hay también algunos acuerdos que se han intentado establecer. Por ejemplo, en la reunión de París del año 2015 algunos países firmaron el acuerdo de Lefort, que es es una iniciativa que busca aumentar el contenido de carbono orgánico en los suelos agrícolas en un 0,4%. Pareciera algo muy pequeño e insignificativo, pero cuando se va aplicando este tipo de política a nivel mundial, con prácticas agrícolas que ayudan a secuestrar el carbono, como la no labranza, o sea, evitar en lo posible el uso de maquinaria agrícola y utilizar en gran medida también los cultivos de cobertura y el compostaje. Eso significaría a la larga un aumento en el contenido de carbono en los suelos de tipo agrícola que pudiera mejorar muchísimo el efecto de las emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Entonces, como hemos visto hasta ahora, hay un objetivo fundamental que es manejar materia orgánica en el suelo. ¿Cómo manejamos esta materia orgánica en el suelo para secuestrar carbono o almacenarlo a nivel del suelo agrícola? Reduciendo el uso de maquinaria agrícola o la labranza, aumentando los cultivos de cobertura que puedan además proteger el suelo de la erosión por efecto de las precipitaciones y además añaden materia orgánica y suprimen las malezas en los cultivos. Y además también podemos manejar el uso de compost y los residuos en los diferentes cultivos que ayuda a mejorar la fertilidad. Esto a nivel de los cultivos agrícolas, ¿no? Em, Entre los beneficios agroecológicos y económicos de este tipo de prácticas, de prácticas regenerativas en la agricultura, es que obtenemos, al tener una cobertura constante del suelo y alta biodiversidad, mantenemos gran humedad a nivel de suelo y reduciendo en consecuencia la erosión y hace mucho menos vulnerables los cultivos a las sequías.
o a las inundaciones, a cualquiera de las dos. Esto se le conoce como resiliencia climática. El otro beneficio directo es el secuestro de CO2. A mayor cantidad de biomasa en una superficie, es decir, la biomasa está compuesta por raíces profundas y follaje muy denso, típico de los bosques, ¿sí? Se captura y se almacena más CO2 en el suelo y contribuye a mitigar el cambio climático. También otro aspecto es que, por ejemplo, los agricultores con este tipo de sistemas regenerativos tienen menor dependencia de los insumos externos, porque están regulando la fertilidad del suelo a partir de los mismos residuos que generan en su propia finca. Esto hace que se reduzca el uso de fertilizantes químicos y de los pesticidas sintéticos. También estamos aumentando la diversificación de los ingresos, ya que estamos cultivando múltiples especies tanto de frutas como de granos, hortalizas, madera, forrajes, ganadería. Estamos aumentando en un área determinada la biodiversidad, proporcionando cosechas que pueden ser escalonadas y además fuentes de ingreso que provienen tanto de la producción vegetal como de la producción animal. Esto mejora en gran medida la estabilidad económica de los productores. Al tener mayor productividad por área en cuanto a los cultivos, estamos también mejorando y aprovechando los sistemas tanto de el sistema de riego, ¿sí? Estamos aplicando sistemas de riego, estamos aprovechando más eficientes en su uso, aprovechando mejor el agua, pero también aprovechando la luz. Entonces, lo importante aquí en el diseño es utilizar especies vegetales que tengan diferente conformación de sus hojas y de sus etapas fenológicas o de crecimiento. ¿Por qué? Porque la idea es aprovechar al máximo la luz solar, aprovechar al máximo la humedad del suelo o el agua de riego y aprovechar también los tiempos de las cosechas para que no se acumulen todas en una misma época, ¿sí? O sea, por eso es que se llama diseños de sistemas regenerativos. Son diseños porque tenemos que planificarlos para evitar que por ejemplo, que el tiempo de cosecha vayan a coincidir todas en una misma época, porque entonces habría que tener mucha mano de obra presente a la hora de este tipo de cosechas cuando es múltiple. Entonces, la idea es ir planificando para ir cosechando de manera escalonada. Se ahorran también costos operativos porque estamos utilizando y prescindiendo en el caso cuando hacemos reincorporación de materia orgánica de fertilizantes químicos, pero como les dije, se está aprovechando un sistema de riego que generalmente es costoso porque los sistemas de riego no son económicos. El agua es uno de los recursos que tiene un costo también elevado. Entonces tenemos que aprovechar la humedad en el suelo y se aprovecha de muy buena forma cuando tenemos una asociación de cultivos en una misma área. Generalmente se dice que la inversión más grande se hace al inicio cuando comienza a instalarse el sistema de riego y la siembra de los cultivos. Sobre todo también hay que tener mucha precaución o tener personal capacitado para poder también ejercer las labores de supervisión, de monitoreo del cultivo, porque estamos monitoreando no solamente una especie, sino varias especies de cultivos cuando tenemos este tipo de sistemas instalados en una finca. Algunas cosas que tenemos que estar atentos es que la curva de aprendizaje es bastante intensa, requiere conocimientos avanzados en ecología de plantas y en gestión agroforestal y em, el personal debe ser capacitado en estos aspectos, ¿no? Además de hacer monitoreo de plagas, ya que el monitoreo de plagas nos permite a nosotros resolver problemas justo antes de que empiece una explosión de la plaga dentro de un cultivo y tengamos que aplicar acciones más agresivas, como el uso de productos químicos. La idea es no llegar hasta allá.
sino tratar de mejorar el monitoreo, por ejemplo, de las plagas para abordarlo de una manera menos agresiva y utilizando de repente controles biológicos que son efectivos cuando se aplican a tiempo. Pero ya cuando hay una explosión de plagas es muy difícil que un control biológico pueda ayudar. Por eso se requiere un cambio cultural en los primeros años cuando se establecen este tipo de cultivos de tipo regenerativo, también conocidos como agroecológicos, porque, como les digo, el personal debe estar bien capacitado para hacer los monitoreos, se deben hacer podas muy frecuentes, se deben hacer siembras sucesivas, la planificación de siembras es de manera sucesiva, es decir, casi nunca hay un descanso. Este, Hay que estar pendiente también si en los sistemas regenerativos hay sistemas de riego, pues hay que estar pendiente de la depuración del sistema de riego o de la limpieza del sistema de riego. Es decir, son varias cosas que el personal a cargo debe estar manejando que son bastante desafiantes y que requieren un nivel de cultura adaptado a este tipo de producción. También hay que hacer adaptación de la maquinaria que tengamos presente, porque la mayoría de la maquinaria agrícola, como los tractores, las fumigadoras, pues no funcionan en huertos tan densos, ¿sí? Los tractores generalmente, pues te manejan monocultivos o cuando tú haces el manejo de suelos con pases de rotativa y arado, pues es para extensiones donde generalmente se siembran monocultivos. Sin embargo, podemos nosotros adaptarlo a cultivos biodiversos, ajustando pues las distancias de siembra y utilizando menos la maquinaria de tipo agrícola y hacerla ya con maquinaria, con máquinas manuales o más de porte más pequeño. Al principio, este tipo de sistemas se observa un aparente desorden, que las cosas pueden lucir caóticas y muy tupidas, pero esto, como les digo, requiere de la adaptación cultural porque definitivamente aquí lo importante en este tipo de sistemas es el aumento de la biodiversidad que hace que el sistema se mantenga más estable a lo largo del tiempo. O sea, visualmente tal vez se vea un poco desordenado, pero es el tipo de sistemas que fluyen bien cuando hay biodiversidad y pues no estamos acostumbrados a ver este tipo de sistemas agrícolas. El retorno de la inversión es más lento también, no es tan inmediato como en la agricultura convencional. La productividad a largo plazo es más alta, pero en los primeros años, pues siempre la inversión es mayor y el retorno es menor. Esto generalmente se empieza a ver a los 2 o 5 años, entre 2 y 5 años se empieza a observar resultados sostenibles en este tipo de sistemas. Al principio, pues como les digo, es a largo plazo. En los primeros años tal vez no se vea recuperada la inversión, pero posteriormente sí, porque aquí estamos manejando árboles. Y cuando se manejan árboles, pues recuerden, los árboles tardan, eh, los frutales, por ejemplo, entre 4 y 5 años para dar la primera cosecha. Entonces, tenemos una inversión hecha, pero tenemos que esperar el retorno a la primera cosecha, por ejemplo, de frutales, ¿no? Lo importante en estos sistemas es manejar muy bien los suelos. Y en clases anteriores ya yo les había explicado que el suelo está compuesto por una parte viva y una parte inorgánica. Y la parte viva resulta que tiene mucha importancia cuando queremos manejar sistemas regenerativos. Entre los grupos de vida del suelo encontramos a los microsimbiontes, que son los que hacen el suministro, ayudan al suministro de agua y el de la nutrición de las plantas. También ayudan a que las plantas tengan mayor resistencia a las plagas y a las enfermedades. Está el grupo de los que son denominados los ingenieros de suelo, que son aquellos organismos que le dan estructura al suelo, que ayudan al mantenimiento de esta estructura dentro del suelo.
Están los organismos que se conocen como descomponedores, que son aquellos que se encargan de la formación y descomposición de la materia orgánica del suelo. Y están los microorganismos que son los transformadores y son los que suministran los nutrientes. La vida de todos estos microorganismos del suelo hace que se conozca el suelo como el suelo de base productiva de nuestro sistema agrícola, porque proveen múltiples servicios ecosistémicos. Entonces vamos a ir ahondando un poquito en el rol de cada uno de estos microorganismos del suelo. Organismos y microorganismos, porque hay unos que a simple vista no se pueden ver y otros, por ejemplo, los hongos y algunas bacterias no lo podemos a simple vista ver, pero podemos identificar fácilmente en el perfil del suelo algunos organismos como las lombrices de tierra, las larvas, algunos chinches, las termitas, hormigas, bachacos, es decir, todos forman parte de lo que es la vida dentro del suelo. Los ingenieros del suelo incluye a las lombrices, a las termitas y otros invertebrados. Son fundamentales porque mantienen la estructura del suelo excavando, transportando partículas de suelo y transformándolos en terrones de suelo de diferentes tamaños. Entonces, muchas veces podemos conseguir que las termitas en algunos casos, se convierten en plagas porque se alojan en áreas que están destinadas a las construcciones rurales, pero ellas son fundamentales para que se mantenga la vida dentro del suelo, porque esas galerías que ellas hacen, al igual que las lombrices y los bachacos y las hormigas, permiten que el suelo tenga una estructura adecuada para que las raíces de las plantas puedan permear y penetrar todo el perfil del suelo hasta donde se encuentran los nutrientes. Los descomponedores y transformadores son los microorganismos, los descomponedores son bacterias que convierten las moléculas más complejas de materia orgánica en elementos que son accesibles para la planta como nutrientes, ¿no? Y los transformadores son aquellos que intervienen en los ciclos nutrientes como el del carbono, el nitrógeno y el azufre. Son bacterias que transforman, por ejemplo, el nitrógeno del suelo de forma inaccesible para las plantas y lo convierten a una forma adecuada y accesible para que las raíces de las plantas los puedan absorber. El ciclo de nutrientes en el caso de los bosques a nivel de árboles se conoce como bombas de reciclaje porque mantienen el ciclo de nutrientes, sobre todo el nitrógeno y el fósforo, lo mantienen dando en el ciclo activo totalmente en el ciclo de crecimiento de las plantas. Cuando estos dos ciclos, sobre todo el del nitrógeno y el fósforo, se rompen en un ecosistema, es cuando el ecosistema empieza a decaer de manera vertiginosa. Y allí, en el caso de los agroecosistemas, es cuando se requiere entonces la intervención del hombre a través del uso de fertilizantes nitrogenados para poder recuperar sobre todo las plantas, dependen en gran medida de tres elementos macro, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Sobre todo nitrógeno y fósforo son muy necesarios para el establecimiento de una planta y sobre todo cuando estamos trabajando cultivos de tipo económico. La diversificación de cultivos es también una de las estrategias más utilizadas en este tipo de agricultura regenerativa. ¿Sí? Trabajar por monocultivos en esta agricultura no se utiliza. Aquí se usan es policultivos, es decir, mezclar varias especies. O si trabajamos monocultivos, hacer rotación, es decir, si cultivamos en un año maíz, al siguiente año vamos a cultivar soya, al siguiente año vamos a cultivar trigo, es decir, vamos a ir alternando el cultivo por año. El beneficio de este tipo de sistema es que fundamentalmente rompe ciclos de las plagas, ¿no? Mejora también la estructura del suelo y integra pues el beneficio en el caso del uso de las leguminosas, por ejemplo,
cuando se alterna una gramínea, un cereal como el maíz, con una leguminosa como la soya, entonces estamos mejorando el nivel de nitrógeno a nivel del suelo. La materia orgánica es otro de los temas importantes a manejar en este tipo de agricultura. Se puede mejorar la materia orgánica de los suelos cuando aplicamos compost, estiércol, residuos de cosecha o el biocarbón que también está muy de moda hoy en día, que es conocido como biochar, que es un producto también que se está vendiendo comercialmente para aplicar en sistemas del tipo regenerativo. Aquí este ejemplo que les traigo es el ejemplo de cultivos alternantes o cultivos de rotación, como el principal sería el trigo, que es un cereal. Al siguiente año aplicamos o sembramos una soya o un frijol que de la familia leguminosa que fija nitrógeno, mejora la fertilidad del suelo. Al tercer año hacemos un cultivo de avena, pero mezclado con trébol, asociado con trébol, es decir, tenemos un cereal con un cultivo de cobertura que es el trébol y esto protege el suelo, aporta biomasa y aporta más nitrógeno porque el cultivo de cobertura siempre está aportando nitrógeno. Entonces vean, este es un ejemplo de cómo hacer una rotación de cultivo cuando no estamos todavía preparados para hacer estas asociaciones en las mismas áreas debido a que tenemos una maquinaria agrícola que pues está adaptada al monocultivo. Entonces, seguimos con monocultivo, pero asociándolo al siguiente año o alternándolo y asociándolo después con otra especie de tipo leguminosa. Las prácticas agroecológicas, como les digo, la rotación de cultivos es una de las principales. Alternar cultivos, tanto cereales con leguminosas, para mejorar la calidad de los nutrientes del suelo. En algunos lugares, sobre todo en la zona en la zona tropical de Sudamérica, se integran cultivos como el café con otros asociados a los bosques, ¿no? Combinándolos con cacao, banano y algunas veces con árboles de tipo de la familia de las leguminosas. Este tipo de sistemas son muy eficientes, se les conocen como SAF, sistemas agroforestales, y son tan eficientes que ya los agricultores tratan en lo posible de no deforestar espacios muy grandes, sino van identificando los árboles de leguminosa y lo van dejando en el sitio, asociando entonces cultivos que son muy rápidos, como las musáceas, como el banano, y después también sembrando café, que también tiene un precio a nivel internacional tiene precio elevado, al igual que el cacao. Entonces siembran árboles de café y cacao en bosques que ya están establecidos y aumentan la biodiversidad. Y el cultivo de café y del cacao son cultivos muy ecológicos. Y como aceptan o permiten ser sembrados bajo sombra, entonces también se manejan muy bien los bosques. Se manejan muy bien en la zona de la cuenca amazónica. Aquí hay estas especies de eritrina, están asociadas con un cultivo de pitaya amarilla. Entonces, cuando tenemos árboles leguminosas 10 asociados minutos, con Carmen. cultivos, ok, con cultivos comerciales, pues observamos que el cultivo comercial se mantiene con una buena fertilidad porque los árboles leguminosas están permitiendo la liberación de nitrógeno a nivel de las raíces, mejorando, por supuesto, toda la condición de los nutrientes del suelo en esta zona. Bueno, aquí hay otro ejemplo de café sembrado con árboles de tipo agroforestal y fíjense ustedes que aquí se ha medido el almacenamiento de carbono a nivel de este tipo de sistema asociado muy biodiverso y el almacenamiento va hasta de casi las 140 toneladas por hectárea de CO2 equivalente.
Es decir, se puede mejorar mucho el impacto ambiental que genera la agricultura cuando estamos manejando este tipo de sistemas. Aquí hay otro ejemplo de cacao asociado con banano y también algunos árboles que quedaron remanentes en esta zona de suelo muy fértil también. Aquí también vemos otras asociaciones con banano y frutales. Bueno, en conclusión, podemos decir que la agricultura biodiversa tiene varias estrategias. Si las podemos resumir, una es evitar en lo posible la labranza o la no mecanización. No mecanización es el objetivo, evitando el arado y el disturbio de los agregados del suelo, haciendo siembras de manera directa sin remover tanto las capas superficiales del suelo. Esto hace que se preserve la estructura del suelo y se protejan los microorganismos y se evite la degradación de la materia orgánica. También el otro aspecto es el uso de los cultivos de cobertura. En este caso, las plantas de tipo leguminosas, gramíneas también, pero aquellas sobre todo que tengan un poder de cobertura elevado, es decir, que no dejen su parte del suelo libre y expuestas al sol o a la precipitación. Este tipo de cultivo de cobertura controlan la erosión de manera muy eficiente porque tiene una gran cantidad de biomasa. Mejoran también el control de las malezas porque al haber una cobertura total del suelo, pues no permite que las malas hierbas germinen porque la luz es la que genera la gran cantidad de explosión de maleza y en este caso con cultivo de cobertura se controla muy bien esto. Y la otra estrategia a utilizar es la inclusión de especies de árboles que sean perennes, que sean de larga vida. Los árboles viven más de 30 años. Entonces, incluir especies de vida larga como frutales o como pastos perennes también. O árboles que se puedan integrar a los sistemas agrícolas, o aquellos árboles que también son utilizados por la ganadería como alimentación animal, son excelentes, generalmente de la familia de las leguminosas, porque estos son árboles que desarrollan raíces profundas, secuestran carbono, mejoran la estructura del suelo, pero fundamentalmente tienen en sus raíces asociaciones con bacterias fijadoras de nitrógeno, conocidas como rhizobium, y estas especies de bacterias son ideales para ser asociadas con cultivos de corte económico, es decir, que vamos a estar permanentemente cosechando, porque vamos a tener un suelo realmente fértil cuando estamos haciendo este tipo de asociaciones. Bueno, creo que voy a dejarlo hasta acá. Si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, excelente clase, Carmen, pues como siempre. Y en efecto, en chat tenemos tres preguntas de Tomé. La primera sería, ¿cuál es el papel de los agrosistemas biodiversos, ¿ok? En la aseguración de lo que sería la alimentación en base a la crisis de la crisis climática global? Ah, interesante. Bueno, la agricultura regenerativa, que su punto principal es la biodiversidad, este, nos permite a nosotros es un buffer, es un colchón contra la crisis climática que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque en la medida que tenemos mayor biodiversidad de especies en una unidad de producción, estamos nosotros amortiguando los efectos del cambio climático conocidos fundamentalmente por unas precipitaciones muy intensas que generan escorrentías o por unas sequías muy profundas también que pueden generar un caos en los cultivos comerciales de tipo, de tipo monocultivo. Todas estas cosas pueden generar diferentes efectos como explosiones demográficas, explosiones de plagas y enfermedades que en muchos casos no pueden ser controladas. Cuando tenemos agroecosistemas biodiversos, es decir, tenemos biodiversidad de especies, este tipo de efectos no nos van a,
a golpear tan fuerte, porque primero las plagas y las enfermedades no van a ser tan explosivas en sistemas tan biodiversos. En cuanto al efecto, bien sea de sequía o de eventos de lluvias muy profundas, muy fuertes, también vamos a tener una mejor estabilidad porque vamos a tener diversidad de cosechas, no vamos a depender de un solo cultivo. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los cultivos de hortalizas son muy susceptibles a la humedad, pero de repente los cultivos frutales no son tan susceptibles a humedad. Entonces, si tenemos una unidad de producción, una biodiversidad tanto de hortalizas como de frutales, de árboles perennes o de café o de cacao, pues vamos a tener ingresos por parte de uno de esos cultivos que seguramente el exceso de humedad no los va a golpear tanto como a las hortalizas. Muy diferente si solamente tuviéramos sembrado hortalizas, ¿no? Bueno, creo que en parte eso es el efecto buffer de este tipo de sistemas es que en cuanto al cambio climático son más estables. Esa creo que responde la pregunta esa que estaban haciendo. Muy bien, la segunda pregunta sería, ¿cómo incentivan las políticas internacionales este tipo de agrosistemas biodiversos? Bueno, algunos países se han esmerado en establecer incentivos para los productores que tienen este tipo de sistemas conocidos como regenerativos, que van fundamentalmente enfocados a mejorar el suelo, ¿no? Eh, Algunos países han logrado establecer em, bonos por concepto de secuestro de carbono a nivel de suelo o por manejo de bosques, incluso por manejo de las cuencas hidrográficas, es decir, manejo de agua. Pero no son todos los países, son muy pocos los que realmente hacen este tipo de incentivos. Los incentivos a nivel agrícola están más orientados al manejo eh, del suelo utilizando fertilizantes, utilizando créditos agrícolas que van más a lo monetario, menos a este tipo de incentivos que son más, como más ambientalistas, ¿no? Yo creo que, bueno, eso en algún momento va a tener que ir cambiando porque los mismos agricultores se han dado cuenta que el uso excesivo de la mecanización, el uso excesivo de los fertilizantes, que ha ido acabando con los suelos y los ha convertido en suelos infértiles, muy dependientes de los insumos externos, es decir, de los fertilizantes y los agroquímicos. Ellos mismos se han dado cuenta, esos agricultores, que mejorando un poquito la materia orgánica a nivel de suelo, ellos obtienen rendimientos más elevados de sus cultivos. Entonces, creo que las políticas tanto internacionales como regionales, deben estar más enfocadas al manejo de la vida del suelo y no tanto del uso de los insumos externos, ¿sí? Creo que hacia allá, porque se han dado cuenta simplemente con hacer un pequeño cambio en la materia orgánica del suelo, se han dado cuenta que los cultivos aumentan en los rendimientos. Entonces, yo creo que a la larga, pues van a tener que haber incentivos en este aspecto. Muy bien, y la última pregunta sería, ¿cuáles serían los desafíos globales para adoptar este tipo de agrosistemas en larga escala? Bueno, fíjense, ahí les traje yo uno de los pactos a los que se trataron de adosar varios países, el de Ford, que fue en Francia en el año 2015, de aumentar 0,4% la materia orgánica de los suelos agrícolas. Em, este tipo de desafíos globales, pues, son a larga escala, ¿no? Esto es un ejemplo de un desafío a nivel global. Para todo esto se requiere mucha voluntad política por parte de los diferentes estados, ¿sí? Y bueno, sobre todo los países que tienen muchas tierras agrícolas, pues tienen que incentivar este tipo
agricultura y alternativas para mejorar la salud de los suelos, porque estamos observando mucha vulnerabilidad de los suelos, no nada más agrícolas, sino urbanos también, con el tema. Fíjense ustedes que el año pasado se llegó, aumentó la temperatura media global, llegó a los 2, pasó del 1,5 grados de aumento, llegó a los 2 grados. Esto trajo como consecuencia que este año las precipitaciones en Sudamérica hayan sido impactantes, devastadoras, que hayan generado pérdida de suelos, no nada más agrícolas, sino urbanos. O sea, hubo mucha destrucción por parte de las lluvias. Esto se está generando debido a que el año pasado fue un año muy caliente y ese año caliente generó gran cantidad de evaporación de tanto de las masas de agua dulce como la del mar, y toda esta agua tuvo que caer en algún momento y ya cayó, está cayendo. Entonces, todas estas cosas están generando eventos catastróficos a nivel de suelo y que, como les digo, pues hay que empezar a manejar la estructura del suelo, la salud del suelo, para no vernos tan impactados con este tipo de eventos que son producidos por un cambio climático que estamos viviendo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, Carmen, pues en chat no veo más preguntas, no veo manos levantadas, entonces tal vez si quiere compartir unas últimas palabras y con eso pues pasaríamos a cerrar la sesión de la tarde de hoy. Así que adelante, Carmen. Bueno, sí, bueno, como les digo, la agricultura regenerativa puede recibir diferentes nombres, como ya les expliqué. Anteriormente estábamos hablando, era de la agricultura sostenible. Después vino la agricultura, la permacultura, y hoy en día se habla de agricultura biodiversa. Pero todo esto tiene que ver con el manejo de la biodiversidad, el aumento de la biodiversidad en nuestras unidades de producción, manejar bien los suelos, manejar muy bien el recurso agua. Es decir, es integrar todos estos conocimientos en un sistema que se asemeje lo más posible al ecosistema natural que nosotros conocemos. El mejor ecosistema natural y el que funciona de manera perfecta es el bosque. Entonces, en la medida que nosotros hagamos que nuestra unidad de producción sea muy parecida a lo que hace el bosque natural, estamos yendo a una agricultura regenerativa.